Bueno, hoy vamos a hablar de migraña y antimigrañosos. Vamos a considerar algunos aspectos fisiopatológicos y farmacológicos. La clase no es larga, pero sí es extensa en función de la cantidad de información que hay. Así que bueno, esto queda abierto para que después ustedes vía chat hagan las preguntas pertinentes. Bien, comencemos. Vamos a empezar con las definiciones. Tengamos presente que cefalea, como bien dice aquí, es un dolor de intensidad y duración variable que afecta no a toda la cabeza, a pesar de que cefalea viene por la cabeza, sino básicamente calota y órbita, y en respuesta a distintas etiologías. Fíjense que hay una clasificación donde se las divide en primarias, donde su origen supuestamente es neurovascular, y secundarias donde sí realmente se reconoce alguna patología extra, como una lesión, una patología sistémica o estímulos externos. Las cefaleas primarias son un motivo muy frecuente de consulta. Fíjense que es la llamada cefalea tensional es la forma más frecuente de las primarias y suele afectar al 67-70% de la población a lo largo de la vida. Y fíjense cómo las características que tiene es un dolor de tipo opresivo, nunca es pulsátil y es de duración variable, incluso puede cronificarse y llegar hasta 7 días. Pero algo muy importante, no se acompaña de alteraciones somatosensoriales y se refieren a antecedentes como vicios posturales y mala agudeza visual. Fíjense que puede aparecer en cualquier edad. La migraña, por el contrario, es una manifestación altamente incapacitante. No afecta tanto como la otra, pero el 10 al 15% de la población suele sufrirla. La característica es que la crisis dolorosa en este caso es hemicraneal, es decir, solo afecta un hemisferio, es pulsátil, lo que de alguna manera hablaría de lo vascular, que puede agravarse por actividad, incluso es muy, pero muy invalidante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente genera alteraciones somatosensoriales como fotofonofobia, alteraciones digestivas y a veces va precedida con una manifestación previa llamada aura. Es mucho más frecuente en las mujeres, donde hablaría una cierta participación endocrina, y hay a la vez antecedentes familiares, con lo cual hablaría de una participación genética. La otra cefalea, que es la cefalea en racimos, es una forma migrañosa particular. Acá la crisis dolorosa se establece en una órbita unilateral y es el dolor muy, pero muy intenso, incluso terebrante, aparece básicamente a la noche y con una frecuencia de 1 a 4 por día, seguido de largos episodios libres. En este caso hay lagrimeo, rinorrea, el signo de Horner, de ahí que esta se la llame también cefalea de Horner, ¿sí? Y aclararía esto de una disfunción neuropática. Esta, a diferencia de las otras, es más frecuente en el hombre, aunque hay una forma femenina que es la hemicrania paroxística crónica. Bueno, hecho este repaso, hablaríamos de algunos aspectos fisiopatológicos. Bien, la cefalea tensional, como es poco o nada invalidante y a veces tiene una fácil solución, ingesta de AINE, tiene un poco progreso fisiopatológico, es decir, nadie le da la bolilla que le correspondería por ser la cefalea más frecuente. Entonces, de alguna manera, cuando aparece la migraña con su invalidez y su reiteración, con una mala respuesta muchas veces, esto hace que se piense mucho más en esta forma de cefalea. Por eso es que se han emitido una serie de teorías. Allá por los años 50 se habló de la teoría vascular y hacia los 90 se refinó hablando de la teoría neurogénica. Si uno habla de la teoría vascular, esto dice básicamente que la cefalea se produce primero porque hay un vasoespasmo en el territorio de la carótida interna, responsable del aura, y luego una vasodilatación posterior refleja en el territorio de la carótida externa, con lo cual se produce el dolor pulsátil. ¿Qué avala esto? Y básicamente la presencia en la terapéutica de la ergotamina, que es un agonista parcial alfa. Entonces, como es agonista parcial alfa, produce vasoconstricción y que es activa para
aliviar la crisis. Cuando surgen los triptanes, acá hay una mini reformulación diciendo que la serotonina también participa en esta vasodilatación, y entonces, de alguna manera se dice que la serotonina de origen plaquetario se libera masivamente primero, con lo cual hay vasoconstricción, y luego, cuando se agota el pool plaquetario, aparece la vasodilatación. En 1990, esta teoría vascular sufre una inflexión hablando de una teoría neurogénica, donde hay un factor X, tal vez neuroinmune, que genera inflamación neurogénica, y que esa inflamación neurogénica es la que genera la vasodilatación posterior y obviamente el dolor pulsátil. El aval de esto, el uso de AINE como analgésico para aliviar crisis y el empleo de profusa medicación preventiva de afectación vascular, como por ejemplo beta bloqueantes, antagonistas cálcicos, etc. Cuando aparece la descripción de que los preventivos sincronizan la función nerviosa y que los mismos triptanes actúan sobre terminales libres, la teoría se vuelve a reformular y entonces se habla de que hay un factor central que genera un reflejo anterógrado en el territorio trigeminal y eso desencadena en dicho territorio inflamación neurogénica, terminando en vasodilatación y dolor a la vez. Así que este esquema inicial, de alguna manera, donde lo que más predomina en cefalea tensional son agentes de tipo ambiental, mientras que en la migraña podría haber más cambios neuroendocrinos y sustrato genético, obviamente con la correspondiente duda que eso genera, habla de que sobre esta base aparece la inflamación neurogénica tanto para una como para otra forma. Cuando hablamos de tipos de inflamación, nosotros encontramos la inflamación clásica. Esta es la descrita por Celso en la antigüedad romana. Acá hablamos que la causa son las noxas, tanto biológicas como químicas como físicas, es decir, golpes, virus, bacterias, quemaduras, etcétera, estiramientos, etcétera. En general, la respuesta inflamatoria tiene en una primera etapa mediadores rápidos, luego seguida de mediadores lentos, y obviamente hay elementos celulares responsables, o por lo menos parte tisular responsable. Estas noxas, les decía en la clásica, activan básicamente a los radicales libres del oxígeno, a los eicosanoides prostaglandínicos, al complemento, luego es seguido de actividad de las citoquinas, porque las células principales son los macrófagos, los polimorfonucleares, y en menor medida linfocitos, que son los que producen citoquinas que se vuelcan a la circulación sistémica. Entonces, además de tener un correlato local, la inflamación clásica suele tener el llamado síndrome gripal con astenia, fiebre y mialgias diversas que, si uno lo padece, termina postrado. Otra de las formas de inflamación es la alergia, donde aquí la causa son alergenos y los mediadores rápidos son la interacción inmunoglobulina E, que está aumentada, y la histamina mastocitaria, pues es la célula que también está aumentada en distintos territorios, por ejemplo en la piel, en la urticaria, en la parte bronquial, en el asma, etc. Y estos mastocitos primero descargan histamina y luego descargan leucotrienos que favorecen y perpetúan esta forma de inflamación. Pero junto a esto, cada vez hubo más y más pruebas de que las terminales nerviosas libres, por eso acá ponemos la causa nerviosa, entre paréntesis, con ciertas dudas, es que las terminales nerviosas libres, ya que pueden de alguna manera liberar tanto en la periferia como a nivel del sistema nervioso central neuropéptidos como la sustancia P, es capaz de activar a los elementos celulares, estos que hemos visto, que están en el tejido. Entonces, el nervio, de alguna manera, liberando neuropéptidos y luego potenciados por neurotrofinas y citoquinas, terminan activando a su vez a más terminales nerviosas libres, y esto justamente es lo que desencadena esta inflamación. Acá podemos apreciar el mastocito, que se activa por una noxa y que obviamente produce la inflamación clásica cuando sus mediadores activan a los vasos, haciéndoles que expresen moléculas de adhesión y a su vez
hagan diapédesis las células blancas, rubor, calor, tumor, y por otro lado estimular a las terminales nerviosas libres que propician el dolor. Pero claro, en este caso, la liberación de sustancia P, que se complementa con otros mediadores, lleva al reflejo anterógrado, que es el clásico exponente o responsable de la inflamación neurogénica. En este caso se establece una suerte de círculo vicioso, donde justamente acá tenemos inflamación clásica, inflamación alérgica, y por último, la inflamación neurogénica, como les terminaba diciendo. Bien, podemos resumir esta primera parte que la cefalea tensional empezaría por un daño muscular mínimo, por esfuerzo o postura, eso desencadena una inflamación neurogénica, es decir, es una inflamación aséptica, no hay una noxa biológica bien establecida, sino que justamente esta inflamación neurogénica, por un lado, desencadena el dolor y por otro lado genera plasticidad neuronal que vía aprendizaje y memoria hace un menor control de aferencias dolorosas y termina en el cuadro doloroso que puede perpetuarse en el tiempo o hasta que tome el AINE. ¿Y cuál sería el factor X en la migraña? Y bueno, en la migraña habría además un componente central llamado despolarización cortical propagada, o CPD en inglés. Esta, de alguna manera, despolarización cortical propagada hace cambiar el flujo sanguíneo cerebral, es decir, hay una actividad neuronal caótica en un foco. Esto genera cambios de pH, liberación de potasio, de glutamato y sustancia P, y eso hace que se genere una hiperactividad en la zona con una segunda etapa con agotamiento energético, con o sin vasoespasmo. Este agotamiento energético deprime la actividad cortical. Esto se va propagando como si fuera una suerte de onda sin participación de núcleos subcorticales, es decir, no como la epilepsia que requiere del reflejo talámico de alguna manera. Entonces, este agotamiento energético procede en el tiempo y luego hay una recuperación lenta donde los neuropéptidos y la acetilcolina, que es el principal controlador de la vasculatura del sistema nervioso central, generan hiperemia reactiva. Entonces acá aparece el VIP también y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que después vamos a ver cumple un papel muy importante. Entonces, esto se va expandiendo a lo largo de la corteza desde un foco X, que no sabemos bien, y eso de alguna manera haría, cuando hay agotamiento, el aura, y luego en la segunda parte, en la recuperación lenta con hiperemia, la cefalea. Y esto que ocurre dentro del sistema nervioso central se propaga hacia el exterior y da el dolor de cabeza. En suma, en la migraña, a diferencia de la cefalea tensional, la despolarización cortical propagada generaría cambios en el flujo sanguíneo cerebral que a través de algún elemento no conocido del todo o la misma despolarización cortical propagada generaría la inflamación neurogénica perivascular, y acá hay un dolor que es de tipo pulsátil porque el origen es diferente. Este dolor de alguna manera también se potencia con la neuroplasticidad, con el menor control de las aferencias dolorosas, que de alguna manera termina en la migraña. Bien, entonces aquí, ¿qué significaría el tema de aprendizaje y memoria? Bueno, este es un tema muy interesante que vale la pena profundizar en parte. Es decir, en el adulto uno tiene memoria, es decir, yo estoy dándoles esta clase porque de alguna manera tengo el recuerdo de todo esto que hice en mi corteza prefrontal o en las cortezas asociativas terciarias que están entre el occipital, el parietal y el temporal, donde uno maneja el lenguaje, digamos. Entonces, de alguna manera, el recuerdo de esta clase está ahí entre las sinapsis. Hay una plasticidad neuronal del adulto característica donde hay una serie de correlatos electrofisiológicos, bioquímicos y morfológicos que duran desde milisegundos hasta días o hasta toda la vida, dependiendo del interés que represente esta actividad para mí. Entonces, estos correlatos, cuando hay
señales eléctricas coincidentes. Por ejemplo, A y B coinciden en el tiempo. A y B pueden ser del mismo tipo, sinapsis excitatorias o sinapsis modulatorias con neuropéptidos o neurotransmisores aminérgicos como dopamina y acetilcolina. Pero lo importante es que cuando hay señales eléctricas coincidentes, hay una despolarización, una entrada de calcio y el fenómeno llamado LTP o Long Term Potentiation, disculpen, es la hora también, o potenciación a largo plazo, ¿sí? Que es el correlato eléctrico de un correlato bioquímico extracelular e intracelular. Fíjense, acá hay liberación de una serie de neurotransmisores, glutamato, acetilcolina, dopamina, o de factores neurotróficos como el factor neurotrófico derivado del cerebro, y obviamente a nivel intracelular toda una serie de cascadas que terminan en inducción y síntesis proteica, con lo cual hay un estado morfológico característico de sinapsis preferenciales, donde se perforan, donde hay más contacto neuronal, donde se duplican las espinas de contacto, donde hay más vesículas en la presinapsis, y a nivel de la possinapsis se engruesa la membrana en lo que se llamamos densidad posináptica, sobre todo en las que son excitatorias y que son fundamentales para guardar esta información. Pero claro, cuando las señales eléctricas son divergentes, por ejemplo, fíjense que C cae fuera del contexto de A y B. Entonces, estas señales eléctricas divergentes pueden generar, por el contrario, la depresión a largo plazo por salida de potasio e hiperpolarización. Obviamente neurotransmisores inhibitorios como el GABA, la dinorfina, ¿sí? Y el factor neurotrófico glial, ¿sí? Y receptores y cascadas, donde hay represión, donde hay degradación proteica, que llevan a la involución, atrofia y apoptosis. ¿Esto qué significa, en definitiva? Que esta clase y cualquier otro de nuestros recuerdos están guardados en contactos preferenciales entre neuronas, donde se refuerzan y aquellos que ya no sirven más se van atrofiando. Pero para que esto haya tenido lugar, durante el neurodesarrollo hubo plasticidad neuroglial, donde fíjense que básicamente los correlatos son los mismos, pero son de tipo excitatorio, es decir, siempre hay entrada de calcio. Acá, como bien dice el doctor Micheli en otras clases, el receptor GABA en el neurodesarrollo, es decir, todavía cuando somos feto, en vez de conducir cloro, conduce calcio. Por lo tanto, siempre hay despolarización espontánea, lo cual es lógico. Es decir, estos receptores funcionan sin neurotransmisores. ¿Por qué? Porque las neuronas se están moviendo, todavía no establecieron los contactos. Es decir, van migrando. Y ahí tiene mucha importancia el sistema endocannabinoide producido por las propias neuronas y factores de crecimiento, tanto gliales, como podemos ver acá, ¿sí? Que son básicamente de tipo, ¿cómo les diría? Gliales, como son de tipo citoquinas, como por ejemplo el factor ciliar, o como por ejemplo esta proteína de migración macrofágica, ¿sí? Esto hace que, de alguna manera, las neuronas migren, se pongan en contacto, aquellas que no sirven hagan apoptosis y aquellas que sí sirven hagan adhesión. Esto podríamos de alguna manera verlo así, como que la plasticidad neuroglial durante nuestro neurodesarrollo, cuando fuimos precursores humanos, es el lienzo en blanco, es decir, la tela de la pintura, y la memoria y la plasticidad neuronal será la pintura. Ahora, nosotros elegimos cómo pintarnos, ¿eh? Puede ocurrir que pintemos así o puede ocurrir que pintemos de esta manera. Pero esto no es lo importante. Si este es el lienzo en blanco, cuando hay inflamación neurogénica es como que de alguna manera se encuentra manchado. A lo largo del tiempo esas manchas se van a atenuar. Uno elige una buena lavandina, un buen jabón, las manchas van desapareciendo, pero están. Así que vamos a tener que pintar ahí. Ahora, cuando hay una neuropatía,
o un trastorno neurodegenerativo, el problema es diferente. Fíjense lo que pasa con ese lienzo en blanco. Nos podemos quedar sin un pedazo. Por lo tanto, es bueno tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si bien en la inflamación neurogénica, que es lo que predomina en la cefalea, es esto, cuando vemos otras formas de dolor, lo que predomina es esto. Así que bueno, tengámoslo presente. Bien. Vamos a ver cómo la neurona polimodal periférica funciona. Básicamente tenemos que tener en cuenta que hay zonas diferenciales, porque son zonas funcionales. Nosotros sabemos que la dendrita, que está en contacto con una terminal nerviosa libre, es una zona de tipo receptora. El resto de la dendrita es una zona de conducción, el soma es una zona de integración y el axón es una zona de conducción hacia el sistema nervioso central. Entonces vamos a encontrarnos que en esta región va a haber un predominio de ciertos canales, como los TRP, los de estiramiento, K2P, canales de calcio y receptores acoplados a proteína G de los mediadores de la inflamación. Es decir, todo esto de alguna manera activa las dendritas. Obviamente, en la región en contacto con el sistema nervioso central, va a haber canales de calcio para la liberación de neurotransmisores y va a haber, a su vez, receptores presinápticos para controlar. En el resto va a haber básicamente zonas ricas en canales de sodio y en canales de potasio, porque son nada más que conductoras. Con respecto a los neurotransmisores y neuropéptidos, fíjense cómo en la periferia hay sustancia P y péptido relacionado al gen de la calcitonina. Mientras que a nivel central, además de glutamato, hay sustancia P, ¿sí? Péptido relacionado al gen de la calcitonina y neuropéptido I. Es decir, que de alguna manera el predominio de una y otra tiene que ver con la velocidad también de conducción. Es decir, las fibras mielínicas finas a delta va a predominar el glutamato porque tiene que ser rápida la conducción. En cambio, en las amielínicas de baja velocidad van a haber neuropéptidos predominando porque su neurotransmisión es mucho más lenta. Bien. Estos neuropéptidos que vamos a destacar acá es la sustancia P, que es una taquiquinina, actúa a través del receptor NK1, tiene como transductores estimulantes, proteínas G estimulantes, ven, fíjense, a nivel de las terminales, ¿sí? Tanto periféricas como a nivel, digamos, presináptico en el sistema central, tienen el acople de la fosfolipasa C, con lo cual producen liberación de calcio, básicamente, y AMP cíclico, con lo cual se potencia o se estimula esa terminal. En cambio, en el otro péptido, el relacionado con el gen de la calcitonina, que en realidad son dos variantes, el alfa y el beta, que es una calcitonina justamente, actúa en dos tipos de receptores. Uno que está sobre el músculo lisovascular, básicamente, el CALC-LR, y el RAM, que está en el endotelio. En el caso del primero, genera vasodilatación directa por aumento de AMP cíclico. Pero en el segundo, genera incremento de calcio en el endotelio, con lo cual produce vasodilatación indirecta porque el endotelio, bajo la señal cálcica, produce una muy buena cantidad de óxido nítrico. Por lo tanto, el óxido nítrico podría considerarse el mediador del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Entonces, básicamente, la sustancia P, fíjense que actúa en vasos sanguíneos, mastocitos, monocitos, fibroblastos, polimorfonucleares, linfocitos, terminales libres, y produce toda una serie de elementos proinflamatorios o potencia la inflamación neurogénica porque a nivel vasosanguíneo produce vasodilatación y extravasación, a nivel de los mastocitos liberación de histamina, etcétera, etcétera. Pero, y genera dolor obviamente, generando potenciales subumbrales, ¿sí? Excitatorios y bajando el umbral para que haya una mejor respuesta. Así que, de alguna manera, es bien generadora de la inflamación neurogénica, ¿sí?
En cambio, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, el principal efecto no es tanto sobre las terminales libres, que las estimula, sino sobre los vasos sanguíneos que están en contacto con ese nervio. Quiere decir que la sustancia P genera la inflamación neurogénica y el péptido relacionado al gen de la calcitonina es el principal vasodilatador. Por lo tanto, sería el principal neuropéptido en la migraña. Esto tenemos que tenerlo en cuenta porque hay un enfoque actual basado en anticuerpos monoclonales. ¿Por qué es el principal neuropéptido en la migraña? Porque es un potente estimulante de la producción endotelial de óxido nítrico. Es decir, que cuando se establece la inflamación neurogénica, se produce sustancia P, que genera la inflamación en sí, y el péptido relacionado al gen de la calcitonina, que vía directa en el músculo liso o a través del endotelio, es decir, el óxido nítrico endotelial, produce una intensa vasodilatación y la extravasación causal del dolor pulsante. Pero esto no queda acá, sino que en una segunda etapa hay mediadores secundarios que son factores neurotróficos que junto con las citoquinas proinflamatorias activadas por ese primer golpe que dio la sustancia P, de alguna manera empiezan a generar también persistencia del dolor. En realidad las neurotrofinas, a través de estos receptores, cada una, fíjense, está la familia de neurotrofinas, donde está el BDNF y el factor de crecimiento nervioso, la familia de las neuroquinas, que son citoquinas, el factor ciliar, y las neuturinas, que tienen que ver con el factor de crecimiento transformante. Acá tenemos al factor de la glía, ¿sí? Con sus receptores correspondientes. Pero esta cascada clásica, que es la de neurotrofina, por así decirlo, es decir, que favorece, por así decirlo, el trofismo de las neuronas, el mantenimiento de la sinapsis, la plasticidad neuronal, se ve entorpecida por acoples alternos. Por ejemplo, la cascada clásica del P75 es una cascada de MAP quinasas proinflamatorias, perdón. Mientras que el acople alterno directamente activa a estos receptores. Por ejemplo, este receptor para el VIP es un receptor inhibidor del efecto vasodilatador del VIP y justamente está descendido. Justamente es el que regula la inhibición de la vasodilatación, si genera vasoconstricción y está inhibido. O, de alguna manera, se activan canales de sodio, se activa el receptor AMPA para el glutamato, se activa el canal TRP y esto es, el aumento de esto genera dolor. Entonces, de alguna manera, más allá de la cascada clásica protectora o neurotrófica, favorecedora del desarrollo neuronal, los acoples alternos son proinflamatorios. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Entonces, esta neurona del ganglio de la raíz dorsal, la que vimos antes, cuando sufre injuria o estímulos crónicos que provienen, por así decirlo, de la periferia, ¿sí? Se estimula vía factores neurotróficos, es decir, el factor de crecimiento neurotrófico o nervioso, ¿sí? Y lleva a una expresión génica. Esta expresión génica aumenta en forma anterógrada la cantidad de receptores TRPs, de canales de estiramiento, de canales de sodio, canales sensibles al pH, péptido relacionado al gen de la calcitonina y receptores tirosinquinasa para más factores neurotróficos. Quiere decir que de alguna manera esto va hacia la periferia y es causal de alguna manera de potenciar el fenómeno migrañoso. Quiere decir que de alguna manera la forma genética tiene mucho que ver la respuesta. ¿Por qué? Porque habrá gente que esto, digamos, no lo tiene muy expresado y hay gente, familias, que tienen una mayor producción de esto. Y por otro lado, hacia el sistema nervioso central también aumenta la sustancia P, el péptido relacionado al gen de la calcitonina, receptores AMPA, y actúa también produciendo un incremento en la síntesis de BDNF o factor
de crecimiento derivado del cerebro. Y este es fundamental. ¿Por qué? Porque en las neuronas de la sustancia gelatinosa de Rolando, las neuronas de amplio rango dinámico que van a generar el haz espinotalámico, el BDNF en sus dos formas, el pro-BDNF o el BDNF en sí, actúan en dos receptores tirosinquinasa, el A y el B, pero el B, justamente dado por el pro-BDNF, es estimulante a su vez de la síntesis de nuevos receptores para el dolor, como por ejemplo el NK1, el AMPA y el NMDA. Entonces el aumento de estos receptores proestimulantes genera de alguna manera sensibilización central, que junto con esto que tenemos acá, que es la sensibilización periférica, favorece el desarrollo de la migraña. Bien. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Pasó media hora? ¿Estamos bien? Bueno, la verdad que esta clase aproveché y puse un poco el pedal en el acelerador. Pero bueno, podemos hacer un pequeño intervalo antes de hablar del enfoque farmacológico y responder alguna pregunta. Sí. Bueno, entonces nos tomamos 5 minutos por si ustedes están dispuestos a preguntar algo acerca de esto que vieron.